Japón, una historia de amor y guerra, es la exposición que actualmente se desarrolla aquí, en las salas del Palacio del Torreón de Lozoya, con el patrocinio de CaixaBank. A través de ella vamos a recorrer la génesis y el desarrollo de muchos de los tópicos culturales que todos tenemos en mente del país nipón, apoyándonos en las circunstancias históricas, artísticas e incluso filosóficas que alumbraron todos estos tópicos culturales, sobre todo en el periodo Tokugawa, aquel que se desarrolló entre 1603 y 1868, aunque algunas piezas pertenecen también al periodo siguiente, el periodo Meiji, lo que lleva a la cronología de la exposición hasta 1912. Desde finales del siglo XII hasta los inicios del XVII, Japón estuvo inmerso en una continua inestabilidad política, resultado del enfrentamiento entre poderosos clanes de señores feudales o daimios, que tras haber quebrado el poder temporal de los emperadores, luchaban entre sí por acaparar el dominio del país. Tales ambiciones se enfrentaban a la realidad de un Japón repartido entre un buen número de territorios virtualmente independientes, más de 200, con sus propias cortes y ejércitos, aunque continuaban rindiendo culto al emperador en el plano espiritual. En 1600, la batalla de Sekiwahara inclinó la balanza hacia uno de estos daimios, Ieyasu Tokugawa, quien 3 años más tarde obligó al emperador a nombrarlo shogun o comandante del ejército. En realidad, el cargo equivalía a ejercer el poder gubernamental en todos sus aspectos. Nacía así el shogunato Tokugawa, una dictadura militar, o bakufu, de carácter hereditario, que se prolongaría durante más de 250 años. La determinación de Ieyasu Tokugawa a gobernar un Japón unificado bajo el férreo control de toda su sociedad tuvo sin embargo efectos positivos, como fue la apertura de un enorme periodo de paz y de prosperidad que propició también el crecimiento de grandes ciudades como Edo, la capital de los shogunes, como Kioto, la capital imperial, o ciudades como Osaka o Nagasaki con un muy intenso tráfico comercial. En ellas comenzó a significarse una clase burguesa de comerciantes y artesanos, los shonin, aquellos que, aunque fueran despreciados por el poder shogunal, contaban con un importante poder económico. Muy pronto ese poder económico despertó en ellos el deseo de evadirse de aquella presión social y política y de buscar el mundo de la diversión. Y aprovecharon la cierta permisividad del shogunato hacia la prostitución para crear en el extrarradio de las ciudades unos barrios muy especiales, los distritos del placer, donde se concentraban las casas verdes, los prostíbulos, restaurantes, teatros kabuki, casas del té, lugares donde se celebraban los combates de sumo y todo un mundo de diversiones que poco a poco fue inclinando los gustos de los japoneses hacia los placeres efímeros, hacia los placeres inmateriales, en los que también tenían su lugar los placeres estéticos y los placeres intelectuales. Todo este mundo de diversión que tenía su gran modelo en el barrio de Yoshiwahara, en Edo, el gran distrito del placer de toda Japón, lo conocemos fundamentalmente a través de estampas xilográficas llamadas ukiyo-e. Ukiyo-e son las imágenes del mundo flotante. ¿Y qué es el ukiyo? El ukiyo o mundo flotante es esa especie de filosofía o actitud ante la vida que busca de los placeres efímeros, que encuentra placer en aquello que es inmaterial y que por tanto es un goce que podía escapar al control shogunal. El teatro kabuki abre el recorrido de la exposición, sumergiéndonos en una de las manifestaciones culturales de carácter popular que surgieron en esta época en el contexto del ukiyo, como una alternativa, en este caso, al aristocrático teatro no, cuya historia se remontaba al siglo XIV. Los casi legendarios orígenes del teatro kabuki nos llevan a 1603, el mismo año en que se fundó el shogunato Tokugawa. Una sacerdotisa llamada Okuni, experta en danza, comenzó entonces a ofrecer espectáculos en los que actuaba, cantaba y bailaba, junto a otras mujeres que ella misma recogía y formaba, procedentes del mundo de la prostitución. Solía interpretar el papel masculino de un samurái que era seducido por una meretriz.
Esta compañía, exclusivamente femenina, alcanzó rápidamente una fama tan grande por todo Japón que comenzaron a surgir espectáculos similares en burdeles, a modo de un servicio adicional para los clientes ricos. Dada su proliferación y escandalosa conducta, el shogunato expulsó a las mujeres de estos montajes teatrales, siendo sustituidas, al principio, por jóvenes que, como aquellas, se prostituían igualmente, por lo que la solución final fue su sustitución por actores adultos que, por su especialización en papeles femeninos, recibieron el nombre de onagata, literalmente figura de mujer. Frente a la contención expresiva del aristocrático teatro No, con sus actores evocando sentimientos a través de leves movimientos de cabeza, detrás de máscaras y ricamente ataviados, surgieron en esta época otras alternativas teatrales, comerciales y populares, como por ejemplo el bunraku, un teatro de marionetas, el kyogen, de carácter cómico, o el kabuki, un término que puede traducirse de múltiples maneras, como lo extraño, lo que se sale fuera de lo corriente e incluso el arte de cantar y bailar. Aspectos esenciales del teatro kabuki eran el maquillaje de sus actores, los diálogos grandilocuentes y muy expresivos, la música y, desde luego, un sorprendente aparato escenográfico que iba desde trampillas que funcionaban como ascensores y que hacían surgir a los actores ante el público, como escenarios que giraban o incluso la característica pasarela que discurría entre el público, llamada hanamichi, y que servía para desarrollar en ellas escenas secundarias o incluso para la entrada o la salida de los actores. Los temas de las obras del teatro kabuki iban desde temas de la vida cotidiana, algunos de ellos desarrollados en los distritos de placer, como el Yoshibara de Edo, pero también había comedias, había dramas amorosos y, por supuesto, historias de samurái. El público que asistía a estos espectáculos, que podían durar más de 8 horas, eran hombres y mujeres de todas las capas sociales. Y en esas largas jornadas teatrales uno podía disfrutar no solamente de la representación que estaba viendo, sino que al mismo tiempo podía fumar, aunque estaba prohibido, comer, charlar e incluso aumentar su disfrute con la compañía entretenida de una geisha. Por si fuera poco, en aquel guirigay también los espectadores gritaban y lloraban conmovidos por la obra. Tal fue la aceptación del teatro kabuki y su influjo sobre la sociedad que muchas de las obras que se representaban fueron prohibidas. Es el caso de una conocida obra llamada La historia de los amantes suicidas de Sonekazi, una de las muchas obras teatrales que se escribieron entonces con parecido argumento: los amores imposibles entre una cortesana y un samurái, o entre una cortesana y un comerciante. La imposibilidad de celebrar matrimonios entre clases sociales impuesta por el shogunato llevaba a estos amantes al suicidio. El caso es que en la vida real, en aquella época, muchos jóvenes amantes tomaron la misma determinación ante la imposibilidad de celebrar su matrimonio y prefirieron suicidarse en la esperanza de poder vivir su amor eterno en el paraíso. En esta exposición tenemos una pieza, una xilografía perteneciente a ese ukiyo-e y al género del teatro kabuki, en el que se representa una de estas obras, la historia de Osono y Rosuka, que está basada en una historia real del suicidio de dos amantes que tuvo lugar en Osaka en 1749. Las imágenes del ukiyo-e, especializadas en la temática del teatro kabuki, gozaron de una enorme popularidad, hasta el punto de que fue este género el que acaparó la mayor parte de la producción de estampas durante el shogunato Tokugawa. En su momento, se utilizaban como carteles que se distribuían por los distritos de placer, sobre todo en las inmediaciones de los teatros, pero también ilustraban obras literarias, se coleccionaban sueltas o adornaban las casas. Se conocían como yakushae, o imágenes de actores, aunque en realidad comprendían escenas de obras teatrales y retratos de profesionales del teatro en determinados papeles, dado que podemos afirmar que hubo un fenómeno fan absolutamente arraigado.
Así es, a pesar de que para el shogunato los actores de kabuki formaban parte de lo más despreciable de la sociedad, para el público eran auténticos ídolos. Prueba de ello es que los onagatas, los actores que encarnaban papeles de mujeres, impusieron determinadas modas y comportamientos femeninos, invirtiendo de esta forma los papeles, dado que las mujeres acabaron por imitar a aquellos que las imitaban. Como parte de su control social, los Tokugawa crearon un sistema hereditario de clases sociales al que se accedía por nacimiento y con una fuerte inmovilidad. En la cúspide estaba el emperador, el shogun y los señores feudales llamados daimios. A continuación estaban los agricultores, aquellos que producían el arroz y por tanto mantenían a la sociedad. Después venía una clase que los shogunes despreciaban, los chonin, los comerciantes y los artesanos que llegaban a ser personajes acaudalados dentro de las ciudades. Por último estaban los burakumin, los intocables, aquellos que estaban relacionados con la sangre y con la muerte. Es el caso de los verdugos, de los sepultureros, de los carniceros, de los matarifes. Al fondo del todo estaban los inin, aquellos que eran no personas, vagabundos, prisioneros, gente que no tenía ningún tipo de derecho. Los shogunes Tokugawa pusieron especial empeño en controlar a los señores feudales. Querían, desde luego, implantar la paz y evitar de nuevo un periodo de guerra civil. Por ello diseñaron todo un aparato de medidas para controlarlos. En primer lugar, redujeron el número de sus ejércitos. Antes funcionaban como pequeños estados independientes con su propia corte y su propio ejército y ahora ya disponían de menos soldados. También en su territorio debían cumplir con la norma que les obligaba a mantener un solo palacio y castillo. Eso sí, debía ser muy suntuoso como correspondía a su clase social. Pero aún había más. Muchos samuráis y muchos daimios fueron obligados a convertirse en funcionarios, a servir al Estado, y por ello debían también construir, en especial los daimios, obviamente, un palacio suntuoso en la ciudad de Edo, donde sus familias vivían como rehenes. De esa manera, los daimios se veían obligados a mantener dos cortes, dos grandes palacios suntuosos, uno en Edo, otro en su región de origen, lo que mermaba enormemente su poder. Pero el sistema era aún más perverso, porque ese tener que trabajar para el Estado y contribuir de vez en cuando, aunque no pagaban impuestos, con cantidades para proyectos estatales, contaba también con el Sankin Kotai, con la obligación de los daimios de trabajar alternamente un año en sus territorios y otro año al servicio del Estado en la ciudad de Edo. Aquello también suponía una merma para los bolsillos de los daimios, porque viajaban acompañados de un séquito que podía rondar hasta las 3.000 personas y todos los gastos de aquellos desplazamientos bianuales debían costearlos de sus propios bolsillos. El sometimiento de daimios y samuráis al nuevo orden shogunal y a las normas encaminadas a garantizar la paz y a erradicar la violencia quedó claro en un episodio histórico que tuvo lugar en esta época, entre 1701 y 1703, el incidente de Ako. Los hechos acontecieron en el castillo-palacio de Edo, en donde el daimio de la ciudad de Ako, Asano Naganori, intentó dar muerte al maestro de ceremonias, Kira Yoshinaka, debido a unas injurias recibidas. Tras fracasar en el intento y ser condenado a muerte, a Asano se le concedió la oportunidad de morir dignamente a través del seppuku o harakiri, un suicidio ritual. Como consecuencia de su desaparición, los samuráis que estaban al servicio de Asano se quedaron sin señor a quien servir, pasando a ser ronin, hombres sin destino. Ligados a su desaparecido señor por códigos de honor militares, idearon un plan de venganza que se consumaría año y medio más tarde, cuando 47 de estos ronin se reunieron para asaltar la mansión de Kira, darle muerte y llevar su cabeza ante la sepultura de Asano antes de entregarse a las autoridades. A pesar de que, por estos hechos, se reconocieron sus valores de lealtad, perseverancia y sacrificio, como correspondía a buenos samuráis, se les sentenció a cometer el seppuku, entrando en la leyenda. Sus tumbas se veneran todavía hoy en Tokio, la antigua Edo.
Leyendo sobre aquella época uno tiene la impresión de que existía una cierta nostalgia en la sociedad hacia los turbulentos siglos de las guerras civiles. Ello era lógico en la clase samurái, en la de los grandes guerreros, así como en la de los daimios, puesto que ahora, en tiempos de paz, su profesión se había quedado sin trabajo. Pero resulta que también toda la sociedad participó de alguna manera en esa cierta nostalgia y disfrutaba con la lectura de modernos y de antiguos relatos de valerosos guerreros samuráis, aunque no faltaron tampoco las parodias en comedias celebradas en los teatros de kabuki. Hemos de pensar que en ese mundo del ukiyo, del placer intelectual, estuvo también la inclinación de la sociedad por aprender a leer y por disfrutar de la lectura, lo que dio lugar a un crecimiento ostensible del mundo editorial, a la proliferación de obras literarias, al desarrollo de la poesía y también al desarrollo de la ilustración. Del ukiyo, al principio ilustraciones para libros, pero que después funcionaron autónomamente. Igual que ocurría con el género del ukiyo dedicado al mundo teatral, el yakuzae, dentro del mundo de las imágenes del guerrero, llamadas musae, existieron dos vertientes. Por un lado, efigies de grandes y conocidos protagonistas del mundo de la guerra, cuyos retratos servían de modelo de conducta y modelo de moralidad. Al mismo tiempo, con esas imágenes de guerreros, convivían también estampas donde aparecían escenas de batallas, ya fueran legendarias, antiguas, mitológicas o más recientes. Al mismo tiempo, hay que advertir que, aunque en un contexto pacífico, durante esta época continuó la producción de armas y armaduras, bien con destino a adorno, bien para lucirlas como signo de pertenencia a una clase superior o a un cargo gubernamental. Para ello se tomaron como referencias armaduras de siglos pasados, caso de la del tipo oyoroi, término que significa gran armadura. Destinada a las élites, en la exposición se muestran dos ejemplares de este tipo de armadura, realizados con cuero, placas metálicas, laca y fibras textiles. Los 6 componentes principales de estas armaduras eran do, la coraza; kabuto, el casco, con protección para la nuca; menpo, la máscara que cubría el rostro; kote, las mangas blindadas; suneate, o rodilleras; y haidate, el protector de muslos. Por encima, los grandes señores y samuráis de alto rango podían llevar un abrigo abierto, el jinbaori, una prenda distintiva a la que se apreciaba mucho, sobre todo cuando estaba confeccionada con lana, ya que era un producto del que Japón no disponía. En cuanto a las armas, las más llamativas eran un conjunto de 2 sables de diferente tamaño, sujetos a la cintura y curvados, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. En conjunto recibían el nombre de daisho y consistían en la combinación de una katana con otro sable más corto o largo, del tipo a los denominados tachi u odachi. La exposición muestra una espada denominada bakizashi, de tamaño mediano, que podía acompañar a la katana a la cintura, o bien llevarse sobre el vientre, una parte especialmente sensible en el imaginario del guerrero, porque de tener que aplicarse el harakiri, la muerte entraría por esta parte del cuerpo. Junto a la bakizashi puede verse un tanto, una espada corta o daga larga, que los samuráis llevaban a la espalda y que también utilizaban las mujeres para su protección. La palabra bijinga significa en japonés mujer hermosa y por tanto, predeciblemente, el género de pintura y de xilografía dedicada a la bijinga es la bijingae o el bijin-e, el género pictórico dedicado a la mujer hermosa. Las xilografías del ukiyo-e dedicado a las bijinga, a las mujeres hermosas, recogen imágenes de mujeres de muy diferentes clases sociales, desde la corte imperial hasta las prostitutas de más bajo rango. Eso sí, todas unificadas por los cánones de belleza que regían en aquella sociedad. Mujeres pálidas, con rostros ovalados o maquillados en blanco, que contrastan con peinados de color muy oscuro, negro, peinados más o menos elaborados, nariz larga y afilada, boca pequeña y también, desde luego, una enorme elegancia en el vestir e incluso también en las mismas poses. Tanto es así
que en el Japón de aquella época, mucho antes de que funcionara en Occidente el cartel comercial, estas imágenes no solamente ilustraban libros o eran para el disfrute de coleccionistas o adornaban las casas, sino que también se utilizaron como una función comercial, por ejemplo, para saber las modas que regían en la sociedad o también para conocer las bellezas que llegaban a ejercer su oficio en Yoshibara, en el distrito de placer de Edo. Junto a estas imágenes en la exposición tenemos también fotografías ya de la era Meiji, pero que establecen un curioso contraste con las xilografías de la época Edo. Obviamente nos acercan mucho más a una realidad, por más que iconográficamente le deben mucho a la xilografía japonesa, a aquellas imágenes que hoy han aparecido en las estampas, de tal manera que la fotografía sí nos ofrece una imagen más real, pero dentro, digamos, de la tradición de las artes visuales. La fotografía llega a Japón cuando el shogunato Tokugawa a mediados del siglo XIX empieza a declinar, pero va a desarrollarse grandemente durante todo el periodo Meiji, donde Japón se occidentaliza, pero también sabe guardar muchas de las esencias de su cultura. Al principio del periodo Tokugawa se estableció el sistema de los yukaku, o distritos del placer, en las grandes ciudades. En ellos se concentró inicialmente el ámbito de la prostitución, pero pronto se convirtió en un área que ofrecía espectáculos, restaurantes, casas de té y otros servicios, convirtiéndose en punto de encuentro de la vida social de la ciudad. Aquel universo de diversión solía estar cerrado por una tapia y rodeado por un foso, contando con una única puerta que impedía la huida de clientes que quisieran marcharse sin pagar o de cortesanas que intentaran escapar de una existencia que se les había impuesto contra su voluntad. Raptadas o vendidas por sus padres cuando eran niñas, obligadas a la prostitución para mantener a sus familias, sobrevivir o afrontar un crédito. Las condiciones de estas mujeres eran realmente terribles. Los padres que hubieran vendido a su hija para convertirla en una oiran o cortesana de alto rango tendrían que devolver el dinero o reemplazarla por otra hija en el caso de que se escapara. E incluso se verían obligados a reintegrar el importe por duplicado si la joven se suicidaba, angustiada por aquella vida. Una amalgama de profesiones, categorías y especialidades de compañía femenina nos hablan de un microcosmos equívoco, donde degradación y sofisticación convivían. La geisha, o artista, erróneamente considerada como prostituta en Occidente, era en realidad una mujer de compañía, una anfitriona capaz de entretener con sus muchas habilidades, ya fuera danza, caligrafía, pintura, música, conversación, canto o llevar a cabo la ceremonia del té, pudiendo ser llamada para actuar en palacios, casas de té o en las embarcaciones con cabina que surcaban los ríos. Encarnaban la elegancia y la belleza. Vestían elegantes kimonos y lucían elaborados peinados, pero siempre más sobrios y contenidos que los de las cortesanas, e incluso que sus propias discípulas, las maikos. La oiran era la cortesana de alto nivel, que como la geisha había recibido una esmerada educación, puesto que tenía que ser capaz de escribir poemas, pintar, tocar varios instrumentos, saber danzar, dominar el ikebana o arte de componer arreglos florales, etc. Solían estar asistidas por kamuru, niñas doncellas, aprendices de cortesana. En este oficio existía una amplísima jerarquía que iba desde las oiran de más alto rango, llamadas tayu, y que estaban destinadas a los daimios, a las prostitutas del más bajo nivel, como las yuyu y las hashi. Iconográficamente, es relativamente fácil distinguir a una cortesana porque lleva atado su cinturón, uobi, en la parte delantera del kimono, y porque su peinado está poblado de grandes horquillas o alfileres ornamentales, llamados kanzashi. Sin duda, uno de los aspectos más llamativos de las estampas del Bijinga-e es sin duda los kimonos, la indumentaria que lucen estas mujeres, aunque hay que decir que también era una prenda que llevaban los hombres. Kimono significa lo que se lleva sobre los hombros o lo que se lleva puesto. En el caso de los hombres, el kimono llegaba hasta los tobillos, mientras que en el caso de la mujer lo más elegante era que se arrastrara.
Lo cierto es que aparentemente se trata de una prenda sencilla, fácil de llevar, cómoda, pero esa apariencia no debe llevarnos a engaño, puesto que los kimonos se pueden lucir de muy diferentes maneras, con bastante complejidad incluso, y según uno lleve el kimono está lanzando un determinado mensaje, un determinado código que la sociedad conoce. Esta prenda cómoda, que incluso inspiró a los modistos europeos de principios del siglo XX para liberar a la mujer del corsé y hacer una ropa mucho más moderna y llevadera, pues evolucionó sin embargo hacia el terreno de la complicación. Cada vez los kimonos resultaron más incómodos y aquello fue limitando el movimiento de las mujeres. La moda lo que estaba haciendo era poner en evidencia la progresiva cosificación de la mujer, una mujer a la que también llegaban las terribles normas del shogunato y a la que se imponían, desde luego, una serie de códigos importantes, incluso a las mujeres poderosas, puesto que el papel de la mujer en la corte imperial, como en la corte shogunal, la corte de los daimíos, junto a los samuráis o junto a los chonin, era fundamentalmente tener hijos y educarlos, así como seguir las estrictas normas que reglaban la vida de la mujer casada. Curiosamente, las mujeres pobres, aquellas que se veían obligadas a buscar trabajo, a trabajar fuera del hogar, eran las mujeres más libres. Hay que decir que junto al kimono, otra prenda imprescindible es la faja o cinturón que lo ceñía, es el obi. Por debajo del obi se llevaba colgado un pequeño recipiente, una pequeña cajita que podía variar en tamaño y que recibía distintos nombres, como por ejemplo el inro. El inro, como otras cajitas, tenían un cordón que se llevaba por debajo del obi y que tenían un tope más o menos grande, que en algunos casos se componía de figuras de madera o de marfil, que son los netsukes, de tal manera que de esa forma se suplía el problema de que los kimonos carezcan de bolsillos. Algunas estampas y fotografías nos dejan ver incluso los típicos calzados que llevaban estas mujeres. El calzado más popular se llamaba geta, una especie de sandalia o de chancla con una suela gruesa de madera y que llevaba unos tacones delante y detrás, lo cual era, digamos, bastante práctico para caminar sobre un suelo embarrado o sobre la nieve. Más complicado era andar con el okobo, una especie de altísimo zueco que podía tener hasta 15 centímetros de altura e incluso más. Un aspecto que se cuidaba especialmente era el del peinado. Es obvio que las estampas Villingae muestran a las mujeres con complejísimos tocados, pero también es cierto que fotografías y estampas hablan de ese proceso íntimo que se convertía en algunos casos en una auténtica ceremonia. Nos dan también idea de la importancia del peinado, el hecho de un objeto tan decorado, sofisticado y simbólico como eran los espejos de bronce, que reciben este asa rectangular en esta época y que aparecen por doquier en esas estampas de las Villingae. También nos dan mucha idea de la importancia del peinado, la cantidad de objetos que llevaban las mujeres sobre el pelo, horquillas, peinetas e incluso también la normativa que existió sobre ellas para limitar su uso en el caso de las cortesanas, que eran las que más utilizaban este tipo de objetos que eran de carey, de plata, de oro e incluso también de marfil. Las mujeres utilizaban también las pelucas o katsuras, que evitaban ese largo proceso de peinado
y que se relacionan, según una tradición también, con la típica almohada japonesa de madera, llamada makura, y de la que tenemos un ejemplar en la exposición. Esta makura, o almohada, sobre la que la mujer apoyaba la nuca, evitaba que el peinado, ese peinado tan complejo, se aplastara sobre una almohada del tipo a las que utilizamos nosotros. El amor y la guerra, los dos polos opuestos de la cultura japonesa en este tiempo, dejaron todavía espacio suficiente para el surgimiento de otros aspectos culturales que florecieron escabulléndose a veces al papel represor del Estado. Eso sí, dentro de la filosofía de ese ukiyo, de ese mundo flotante. Tal fue el caso de las novedades del mundo teatral que ya hemos observado, o del género shunga, la pintura y la estampa eróticas, contrarias a la moral neoconfuciana en la que se apoyaba el conservadurismo del shogunato, que llegó a prohibir su edición con severas penas. Por el contrario, a principios del siglo XVIII, el sumo se convirtió en un deporte de profesionales, visto con buenos ojos por el régimen, hasta el punto de que a los grandes luchadores se los equiparó con el rango social de los samuráis. En paralelo, la pintura ukiyo-e desarrolló un género específico de retratos de luchadores y combates de sumo, el sumo-e. El interés por la literatura épica y el gusto por la ilustración llegaron incluso a cuajar en un género pictórico tan concreto como el genji-e, las imágenes en torno a una novela escrita hacia el año 1000 por una mujer, Murasaki Shikibu, autora del Genji Monogatari. La historia de Genji, que pasa por ser la primera novela de la historia y un texto de enorme popularidad en Japón. La sensibilidad que invitó al disfrute de lo transitorio movió también a la especialización de las estampas del ukiyo-e, tan urbanas ellas, hacia el paisaje, resultado del descubrimiento del gozo ante la naturaleza. No en vano, son pintores como Katsushika Hokusai los que ahora convierten al sagrado monte Fuji en un icono de Japón. O son escritores y artistas los que hacen de la red de carreteras que construyeron los Tokugawa, el famoso Gokaido, una experiencia para los sentidos que mueve a viajar. Junto a temas como estos, tuvieron también su sitio las vistas urbanas y de importantes monumentos, o las representaciones de flores, pájaros, plantas, peces e insectos, cargados todos ellos de una amplia simbología. En el siglo XVII, Japón cerró sus fronteras al mundo occidental. Expulsó a los europeos que hasta habían llegado y prohibió el cristianismo. Tan solo mantuvo relaciones comerciales con China y con un pequeño reducto de comerciantes holandeses a los que recluyó en una isla cercana a Nagasaki. Con eso quería evitar cualquier injerencia de potencia europea en la política interior, y en especial que hubiera apoyos externos a los daimios para una posible sublevación contra el poder shogunal. Siglos después, en 1853, se presenta ante las costas de Japón el comodoro de la Armada norteamericana de Indias Orientales, Matthew Perry, con una sección de barcos de guerra, los barcos negros, barcos movidos a vapor, que aterrorizaron a los japoneses. En muy poco tiempo consiguió doblegar al poder shogunal y se abrieron relaciones con Norteamérica. 5 años después, Japón lo hacía también con Inglaterra, con Francia y con Rusia, lo que fue entendido dentro de la política interna como un signo de debilidad del shogunato. En 1868, una rebelión acabó con el poder de los Tokugawa y lo entregó al emperador Meiji. Se abría entonces una nueva era en la que Japón, en solo unas décadas, pasó de la Edad Media a convertirse en una de las primeras potencias industriales del mundo, una potencia que incluso fue capaz de entrar en la beligerante Primera Guerra Mundial. Pero aquello tuvo también sus efectos positivos. El comercio con Japón abrió una moda muy curiosa en Occidente, el japonismo. Los objetos japoneses se coleccionaban y eran objeto de pasión para artistas, coleccionistas y decoradores.
Y de hecho, junto a esas colecciones, de los más entusiastas eran aquellos artistas más avanzados que encontraron en las estampas de ukiyo-e una forma absolutamente novedosa de la representación del arte figurativo. Artistas impresionistas, posimpresionistas o simbolistas empezaron a utilizar recursos del ukiyo-e en sus propias producciones. Entre ellos se cuentan Monet, Manet, Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Paul Gauguin y hasta el mismo Picasso. E incluso un artista español tan poco sospechoso de ser fanático de lo japonés, pues lo fue, Julio Romero de Torres, imagínense. Bueno, pero la influencia de Japón no se quedó ahí. En ese momento, en la segunda mitad del siglo XIX, las artes decorativas están siendo analizadas, están en plena crisis y necesitan nuevos caudales de información para albergar nuevos diseños. Las estampas del ukiyo-e, con ese uso expresivo de la línea, con esa ligereza y con el uso también de los colores planos, abrieron el mundo a un nuevo estilo estético. Son impresionantes las influencias que Japón volcó en el mundo del Art Nouveau, el modernismo, que no puede entenderse sin el influjo de las estampas del ukiyo-e. Por esa misma razón también los patrones geométricos que vemos sobre las indumentarias de los personajes de estas estampas también fueron motivos de inspiración para el movimiento Art Deco a partir de 1928. Bueno, estos son solo algunos de los muchos aspectos que todavía hoy nos apasionan de la cultura japonesa, que nos deslumbran con sus realizaciones y que también nos llenan de curiosidad por esas diferentes actitudes que Japón tuvo ante la vida y la muerte, ante el amor y la guerra.